Bienvenido a este nuevo tiempo de estudio, nuevo tiempo de revisar la escritura para este nuevo año. Ah, Mi nombre es Juan Hernández y durante estas clases estaré fungiendo como su profesora ah, en la asignatura de Historia Hebrea 2. Será un tiempo bien interesante poder observar la vida de hombres, de mujeres, ah, que en la medida que van tomando decisiones que los acercan a Dios o que los alejan a Dios, van teniendo consecuencias lamentables, consecuencias que no solamente alcanzan para ellos, sino para sus familias. Ya en la historia hebrea 1 hubo todo un desarrollo y una preparación para lo que ahora estamos hablando del pueblo de Israel como nación, porque ya tenemos monarquía, pero comenzamos con Josué, revisamos los jueces, revisamos toda esa trayectoria hasta el tiempo en que se establece la monarquía con Saúl como primer rey, luego con David. Y hay todo un desarrollo de la historia y todos unos antecedentes, todas unas acciones que en cierta manera los van llevando más cerca o más lejos del propósito por el cual Dios los está formando, Dios los está educando. Hay una palabra sobre ellos y es a lo que ellos normalmente se están confrontando. En nuestra historia hebrea 2, nosotros, nuestro margen de estudio va a ser inicia en el imperio de Salomón, luego de la muerte de David, luego de la muerte de este gran rey David, viene la sucesión en el trono, no fácil, difícil, lo vamos a ver, de Salomón, donde tienen que intervenir el profeta y también la madre de Salomón para lograr afirmar y establecer a Salomón como rey, hasta pasando por toda la división del reino, hasta el, eh, la ida al cautiverio del pueblo, del remanente, en este caso de los que quedan en el pueblo de Judá, hacia Babilonia y la vuelta. O sea, nuestro panorama alcanzará desde los libros de Reyes y Crónica hasta el Esdras, Nehemías, Esther, y ya estamos volviendo. Incluso vamos a en forma tangencial mencionar a algunos de los profetas. Entonces, les invito a este tiempo de estudio bíblico, también teológico y reflexivo, porque la idea es que la palabra está frente a nosotros, pero siempre está demandando una respuesta. No es solamente historia, hay una respuesta que Dios está demandando. Así que iniciemos este tiempo de estudio. Antes que nada, algunos antecedentes, y como estamos siguiendo el libro de Pablo Hoff, libros históricos, debemos considerar que el libro de los Reyes, el libro de Samuel, el libro de Crónica, no tenían, en la Biblia hebrea, no tenían esta misma división como la tenemos hoy. Entonces, a grandes rasgos, el libro de los Reyes, si bien nosotros lo tenemos presentado, el libro de Reyes 1 y 2, eran una sola la Biblia hebrea. Lo que pasa es que por causa de la espacio que ocuparían cuando se hace la traducción, se realiza la traducción, lo que se denomina la Septuaginta, se tiene que dividir por causa del material en que se va a ocupar. También se le denomina tercer y cuarto libro de los reinos, considerándose los libros de Samuel, porque en Samuel también nosotros tenemos algún detalle de los inicios del reino de Saúl y también el reino de David. Esta nomenclatura del libro de los reyes fue titulado así desde la Vulgata. En este caso tenemos a Jerónimo cuando realiza la traducción desde el griego al latín, él le da esta denominación. En relación a la autoría del libro de los reyes, los judíos, en su mayoría, la tradición judía adjudica la autoría a Jeremías. Es poco probable que haya sido Jeremías, sino más bien algún discípulo. Si bien esto podría incidir alguna preocupación a veces por no declarar que lo escribe un profeta o alguien reconocido, pero no nos olvidemos que estamos en un periodo en donde, o en un contexto
donde normalmente no vamos a encontrar a veces directamente a nuestros autores, a los que amamos nosotros son los que escriben de puño y letra, sino que normalmente están rodeados de amanuenses, de secretarios, que ellos son los que registran los pensamientos, pero eso no le quita credibilidad al libro, porque ciertamente son los pensamientos del autor. En algunos casos dicen que puede ser una compilación en el exilio, luego de la vuelta o allá en el exilio en Babilonia, que es un registro para los que están viviendo en ese lugar. Y también el libro tiene una marcada vista profética, porque ¿qué es lo que hacen los reyes? Hacer muy, en algunos casos muy descarnada la forma en que presenta nuestros, ya sea nuestros reyes o nuestros personajes, no solamente en sus acciones, en sus consecuencias, sino a veces en sus muertes, que es muy grotesco. Debemos considerar que el autor del libro de los reyes, cuando ve la actitud de los hombres o mujeres, él vuelve al pacto, él vuelve a la ley, en donde está señalado las conductas que se deben y no se deben realizar, y luego vuelve, y ese es su parámetro, y luego vuelve al pueblo y hace una denuncia. No es una denuncia, no es esta punto de vista profético, no es una adivinación, sino, no es una cosa hacia el futuro, sino una declaración de que se ha desobedecido, se ha actuado con negligencia frente a lo que Dios estableció, que es su parámetro, que es la ley. Y en esto nadie es inocente, todo, desde el rey, desde la máxima autoridad hasta el personaje más sencillo, está compelido por esta ley, está frente a esta ley, está obligado a cumplirla. Se habla de que está registrado en desproporcionar deliberadamente. Tendemos a pensar, valga un consejo antes, tendemos a pensar que los libros marcadamente históricos o que relatan eventos históricos, tendemos a compararlo o a pensar que se deben estructurar como se desarrolla la historia moderna. Pero no, estamos en el mundo antiguo, hay mucha tradición oral, los registros en tablillas o en otros elementos se van escribiendo de acuerdo a la persona que lo va desarrollando. Entonces a veces tenemos relatos que son muy extensos o a veces relatos un poco más escuetos. Uh, lo que debemos siempre considerar que cada registro que está en nuestra Biblia, ya sea en forma desarrollada o escueta, corresponde a una intencionalidad dentro del plan divino. ¿Qué elementos históricos se consideran? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el desarrollo que se inscribe en nuestro texto sagrado? Eso ya tiene relación con el plan divino. Y mayormente, como ya lo mencionábamos antes, el ideal, acá siempre se presenta el ideal del pacto. En la medida que los hombres se apartan de él, tienen consecuencias negativas. Ese es como el hilo conductor seguimos acá en estos libros de los reyes. Todo se contrasta en relación al pacto, en relación al pacto que fue celebrado allá en el monte Sinaí. La historia de los reinos de Judá e Israel es presentada en forma paralela y alternada. Vamos nosotros a ver, y eso a veces induce a error a la hora de la cronología, pero se van superponiendo los reyes de Israel y de Judá en la medida de los eventos que los concatenan, a medida de los eventos que los van uniendo. También hay muchos libros, hay muchas fuentes, hay muchos registros que se ocupa para elaborar este libro de los reyes. Está el libro de los Hechos de Salomón, el de las crónicas de los reyes de Israel, que no necesariamente es el libro de nuestras crónicas que tenemos en la Biblia, y de las crónicas de Judá. Son registros a los que el escritor, al redactar nuestro libro de los reyes, los considera. Y una vez más demuestra que la base del juicio divino es absoluta, el pacto. Eh, Cada profeta o cada rey, cuando contrasta al pueblo, vamos a ver que ya sea Josafat, ya sea Ezequías o ya sea Elías, ¿no? Su referencia, su forma de hacer un alegato para
decir que el pueblo ha pecado es el pacto. Nuestro bosquejo de los reyes a continuación, mayormente en la dinastía de David, desde el reinado de Salomón y hasta lo que vamos a ver ahora, hasta incluyendo el profeta Eliseo, uno de los grandes también que está mencionado ahí. También incluye en el libro de Reyes la división del reino, cómo se va presentando en forma paralela el reino de Israel y el reino de Judá, que sería el reino del sur. El libro de Crónicas también, al igual que el libro de Reyes, fue en cierta manera dividido en dos por causa de la extensión. Sin embargo, es uno solo. En hebreo, el libro llevaba en cierta medida el nombre. Recuerden que el nombre se adjudica de acuerdo a las primeras palabras. Se denominaba Hecho de los tiempos pasados. En la Septuaginta ya se dividió y se le denomina, algunos les han denominado los paralipómenos, que serían lo que no está mencionado en Reyes, pero se menciona acá. Y está puesto entre Reyes y Esdras Nehemías actuando como un libro en conjunto. Nuevamente tenemos a Jerónimo aquí, que es bien trascendental en la denominación de la nomenclatura de estos libros, que es el título que fue sugerido, hasta el día de hoy nosotros lo mantenemos. Este libro de crónicas, la tradición judía lo adjudica a Esdras, el gran compilador, el gran reformador también algunos les dicen. Junto a Esdras y Nehemías son una unidad, porque los eventos que se está mencionando el autor en crónica, se continúan en el libro de Esdras y Nehemías. El punto de vista es profético y también es evaluación desde el pacto, pero también acá tenemos el punto de vista sacerdotal. Vamos a ver el bosquejo también más adelante, mayormente el desarrollo del templo, el establecimiento del culto. Eso es marcadamente lo que vamos a encontrar en el libro de Crónicas. Tenemos aquí algunos detalles sobre la exactitud histórica en nuestro libro. No es necesariamente histórico, ya recordamos, lo mencionamos antes, no se registra la historia como la registramos actualmente, sino que tiene que ver con los eventos que son importantes para la revelación divina, ya que los expone de acuerdo al punto número 2, desde una posición religiosa. Y también para mantener la santidad ceremonial como norma de la vida del culto del templo y la correcta vida ritual. El cronista enfatiza la ley y el pacto como requisito para manifestar el carácter moral de Dios. Y la ignorancia y la idolatría hacen caer de esta forma de vida. Hay un desarrollo en lo que es el sacerdocio levita, y también el cronista se encarga de mostrar que la comunidad del retorno, los que están volviendo de Babilonia, los que están volviendo después de los 70 años en el cautiverio, son los sucesores de la espiritualidad davídica. Ya vamos a ver con detalle quiénes son los que vuelven, los gobernadores, que también pertenece a la dinastía de David. eh, Hace pensar que el comentarista, en este caso el que está escribiendo, quiere demostrar eso, que es el remanente. El remanente que vuelve es el sucesor de la espiritualidad davídica, que prepara y desarrolla y prepara el camino hacia el Mesías que viene más adelante. La gloria real se entiende al obedecer la ley y el culto puro. Ahí tenemos un bosquejo de crónicas, como lo mencionaba antes. Primero hay todo un material genealógico para estipular quiénes son los que están volviendo, quiénes son los que pertenecen al pueblo de Israel, ya lo mencionábamos antes, o quienes son de la dinastía de David. Luego viene todo el reinado de David, el de Salomón y la historia posterior de Judá. ¿Cuál es el gran tema del libro de Crónicas? Se puede resumir, como lo señala Pablo Job en su libro, que la historia de Judá desde el punto de vista sacerdotal. Alguna discrepancia entre las dos, entre los registros de Reyes y el registro en Crónicas, son apenas una diferencia de cifras, aunque esto a veces se ocupa por algunos detractores de la Biblia para decir que no son reales o que están equivocados o que la Biblia en sí tiene errores. Pero recuerden, son dos personas o dos escritores que están redactando en forma
distinta en distintos periodos, y también cada autor siempre va a tener un enfoque. Ya vimos un enfoque más sacerdotal, el otro un enfoque de la ley. Por lo tanto, son diferentes formas de contar. También inciden los errores de los copistas, los que posteriormente van reescribiendo y transcribiendo lo que está en pergaminos que probablemente se van a deteriorar. Siempre le van haciendo algunos agregados para explicar algunos detalles, y eso a veces también va incidiendo en el error del manuscrito. Además utilizan fuentes diferentes y los enfoques, como ya lo dijimos, son netamente distintos. Acá tenemos un gráfico para considerar las historias que abarcan nuestros libros de Reyes y Crónicas. Lo vemos ahí, el libro de Reyes, que inicia en el establecimiento de la monarquía y abarca hasta el año 400, ya cuando el pueblo está establecido, ha vuelto a establecerse en la tierra de la Palestina, el libro de Crónica. Y el libro de los Reyes, podríamos decir que inicia desde el cisma, ahí, desde el 931, la división del reino, hasta la salida al cautiverio. Ya lo dijimos ahí, establecimiento el año 931, la división del reino hebreo, la caída de Samaria, que los dos lo mencionan, en el año 722, bajo el imperio de Asiria, y tenemos el 586 la caída de Jerusalén bajo el imperio babilónico, y con posterioridad el decreto de Ciro cuando ordena la repatriación, la vuelta a casa de los judíos que aún viven allá en Babilonia. Ese es a grandes rasgos, es un encuadre de la historia que abarcan nuestros escritores. Iniciamos nosotros desde el extremo izquierdo, abajo donde encontramos en azul todo lo que es el río Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto, el mar Rojo. Desde ese espacio donde se desarrolla toda nuestra historia, y comenzamos ahí en el establecimiento de la monarquía, estamos terminando en el libro de Crónicas con Esther viviendo allá en Susa, en Persia. Este es nuestro mapa al que deberemos estar volviendo una y otra vez, especialmente para alguna investigación, para ver el desarrollo de nuestra historia, que va más allá de la Palestina, en donde originalmente hemos comenzado. Pues ya incluye mucho más imperios, incluye más naciones, incluye algunas ciudades-estado a los cuales los reyes van teniendo relaciones. Antes de continuar, primero, para la próxima semana deberían ustedes ser capaces de preparar por la Historia Hebrea 1, que eso, ustedes también lo pueden encontrar en el libro de Pablo Hoff. No necesariamente deberían haber cursado Historia Hebrea 1 para desarrollar este ejercicio, sino que ustedes pueden considerar su Biblia, pueden considerar el libro de Pablo Hoff, o también pueden considerar otro libro que lo consideren importante. Y si ustedes se fijan en este mapa, nosotros tenemos distinguido por 3 colores los diferentes reinos de Saúl, que es el más que está en el color casi rosado, es el reino muy, muy pequeño que va desde Dan hasta Hebrón, Beerseba, muy estrecho, donde tenemos una Sidón, Tiro, también tenemos los filisteos, tenemos a Moab, tenemos mucha nación que rodea a Saúl, y es un pequeño, por así decirlo, espacio en el territorio. Luego nos vamos al reino de David, que está en color azul, y hay una extensión aún mayor, incluso se acerca, se dice, los comentaristas, se acerca a la extensión que originalmente Dios le había dicho a Abraham, desde donde se extendería la tierra que ellos iban a heredar con posterioridad, y que tenemos al reino de Salomón, que si lo vemos se extiende hacia el río Éufrates. Ustedes debieran preparar un escrito que presente los cambios en la configuración del territorio ocupado por el pueblo de Israel bajo estos 3 reinos, el de Saúl, el de David, el de Salomón, y los preparará para lo que nosotros veremos más tarde,
identificando los factores, por ejemplo, conflictos religiosos, alianza religiosa, porque no es que, por ejemplo, en el caso del Salomón, no es que los ejércitos de Salomón hayan llegado a las puertas del río Éufrates, a las naciones que están ahí, sino que vamos a ver uno de los factores que inciden en esta extensión del reino es por las naciones vasallos o las naciones que entran en relación de vínculo con el Salomón, producto de los matrimonios que va llevando a cabo. Y eso hace que el reino de Salomón sea mucho más extendido, pero no por ocupación territorial, sino que mayormente, aquí le estoy dando uno de los factores, por los acuerdos comerciales o también los acuerdos matrimoniales. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Es ver el movimiento de nuestros reyes en la escritura, ver cómo se van legitimizando los avances que son de parte de Dios muchas veces, eh, dirigidos por Él hacia dónde tienen que ir, como en el caso de David. También vamos a ver en el caso de Salomón. Entonces ustedes deben identificar, además de los factores, de los dos factores que he mencionado, que son las guerras y las alianzas, acuerdos comerciales y las alianzas matrimoniales, cuáles son los factores y señalar los versículos que son respectivos. Luego entramos ya derechamente en este gran personaje, un personaje muy icónico para la historia hebrea, que es, así como lo fue David, su hijo Salomón. Salomón reinó por 40 años en Israel y no exento de conflictos, porque nosotros encontramos ahí ya en Primera de Reyes capítulo 1 todo un conflicto que se viene gestando porque el rey David ya está anciano y hay toda una discusión sobre quién va a ser el rey, porque según la costumbre, el primer hijo, varón, es el que debe ser el sucesor natural del rey que va a morir. Pero ya Dios le había dado una palabra a Salomón de quién debía ser, a David de quién debía ser el rey. Y él sabe que es Salomón, pero no está enfermo, está delicado, está moribundo y se produce todo este conflicto entre los hermanos. Y si nosotros vemos acá en el capítulo 1, Adonías se autoproclama rey junto a su compañero en una forma muy violenta, vemos en el capítulo 1, y para afirmar su reino, él pide casarse con Abisag, que es la esposa del rey David. Y según la cultura del Medio Oriente, cuando un hijo, o un hijo natural o un hijo no natural, eh, entra en relaciones con la esposa de la que fue o de quien actualmente es rey, no solamente es por un asunto de que está enamorada de ella, sino que está pidiendo derechamente ser el rey, porque causa de la mujer, que es la esposa de un rey. Eso se ve mayormente en este caso y lo denuncia. No solamente está pidiendo a la esposa, como le dice ahí el profeta, sino que está pidiendo ser el rey. Eso lo tenemos ahí en nuestro relato eh, del libro de Reyes. Uh-huh. Sin embargo, no le va bien a Adonías por causa de la... Si bien él está actuando como normalmente se actúa en el Medio Oriente o en la Mesopotamia, que normalmente cuando alguien asciende al trono, elimina a todos aquellos a quienes puede eliminar para que nadie le pueda hacer sombra en su reinado, pero Dios ya tiene a un rey, que en este caso es Salomón. Adonías muere por su pecado, si bien él trata de establecerse como rey, pero finalmente es muerto. Lo vemos ahí en el capítulo 49, el versículo 49, Primera de Reyes, dice entonces, cuando se declara o se hace manifiesto que es Salomón el que va a ser rey por todo
la presencia del sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, eso estamos en el versículo 38, hijo de Joiada, de los Cereteos y los Peleteos, y montaron a Salomón por orden de David, y lo colocaron al lado lo llevaron a Hijón y lo colocaron al lado del tabernáculo y lo ungieron con aceite, y declaran que por orden y mandato del rey David, que todavía está vivo, si bien está moribundo, el sucesor natural y por orden divina es Salomón. Esto produce mucho estremecimiento en Adonías y en todos los que están con él, que incluso algunos le abandonan, que de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 29, él se fue temiendo, dice más Adonías en el versículo 50, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, que en cierta medida era como un símbolo de apelar a justicia, apelar a gracia, a misericordia. Pero se le fue avisado a Salomón de lo que había hecho Adonías, pero Salomón dice, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y Adonías eh, viene delante de él, se presenta y Salomón le dice, vete a tu casa. Pero después Salomón tiene una entrevista con David y David le recuerda que el causante de todo este mal debe morir, y en las manos de Salomón está el cumplir esta voluntad. Lo vemos más adelante que Adonías muere a causa de su pecado. También Joab es ejecutado por Salomón, si bien Joab actuó en una forma muy violenta con Abner, uno de el capitán de ejército del rey Saúl, que había venido a colocarse bajo la cobertura de David, y Joab lo asesina porque también a él le habían asesinado su hermano. Esto es sangre por sangre, todavía está eso predominando. Y el sacerdote Abiatar lo destituyó del sacerdocio en directa alusión al cumplimiento de lo que se menciona ya a Elí. Recuerdan ustedes cuando Dios le dice a través de Samuel a Elí que no solamente Elí, Ofni y Fines van a morir, sus hijos, por causa del pecado que ellos cometen, y al no haberlo reprendido por su forma de vivir, sino que también ninguno se le quitará el sacerdocio que ellos tienen, y ninguno de ellos llegará a la mayoría de edad. Y acá a Abiatar lo destituyen del sacerdocio, cumpliendo una de estas profecías que se habían señalado, y es desterrado en Anatot. Luego de esto nosotros tenemos un buen capítulo que nos alienta al ver el corazón de Salomón, donde él solicita ayuda a Dios para poder estar frente a este reino que es extenso y donde hay tantos conflictos. Él tenía aproximadamente 21 a 25 años de edad. Él se ha criado bajo el alero de David con mucho cuidado, con mucha protección, por cuanto David sabe que él es su sucesor. Entonces él, al estar frente a este gran pueblo, necesariamente tiene que pedirle ayuda a Dios. Y Dios se le aparece, como nosotros lo encontramos acá en el capítulo 3 del libro de Reyes. También se relata esto en Crónica, y Dios le promete, Dios le dice que va a estar con él, que además de sabiduría, de riqueza, de honor y larga vida, Dios le va a dar todo lo que él no pidió, porque solamente pidió sabiduría. Pero la única condicionante, y aquí nosotros vemos la presencia del pacto, la ley presente, solamente si él debe mantenerse en el camino correcto. Solamente si él obedece, no habría ningún problema. Ya nos recuerda ese pacto davídico, cuando Dios le dice a David que él establecerá una casa en donde no faltará un descendiente de él en el trono, pero siempre y cuando se mantengan siendo obedientes a Dios y a la ley, que es lo gráfico. Salomón llega a ser rey y ya rápidamente toma posesión, rápidamente se desarrolla y empieza todo un aumento en la riqueza y mucha prosperidad en el tiempo de Salomón. Lo vemos en Segunda de Crónicas, del capítulo 1, del 14 al 17. Vemos que en el mapa se extiende el reinado, ya lo dijimos, por algunos de los factores que ustedes investigarán.
es mucho pueblo, entonces él normalmente se prepara un staff de personas que le van a ayudar en las decisiones finales que él tiene que anunciar. Había muchos líderes nombrando por él que le asesoraban, eso lo encontramos en 1 Reyes, es algo sabio. No solamente en él está la sabiduría, por lo que entendemos, sino que también uno de los consejos sabios que recibe David es asesorarse de personas que le van a ayudar en este liderazgo. Pero también ya empieza a, a aparecer esta adicción o esta manía, podríamos decir en términos muy nuestros, por la manifestación del poder, la manifestación de la opulencia, el mostrar el poder que yo tengo. Pues se habla de que tuvo 1000 carros y 12.000 caballos. Lo encontramos en Segunda Crónicas. En las figuras que encontramos ahí tenemos algunos registros arqueológicos sobre lo que han determinado los eruditos, que eran las caballerizas de Salomón y que podían albergar todos los caballos que él tenía, mayormente de Egipto. Dividió para una mayor producción, para una mayor organización, dividió el país en 12 distritos por ocasión de los impuestos. Si ustedes se fijan en el mapa, no necesariamente tiene que ver con la división tribal por tribus, sino que una división más económica y funcional. La idea era que cada distrito debía proveer para la casa de Salomón, y así todos los meses un distrito debía proveer para la casa de Salomón no solamente la alimentación, sino los sirvientes, los trabajadores, para toda la obra que él tiene que desarrollar. Eh, es toda una leva, por así decirlo. Pero la particularidad, y aquí también se da otro fenómeno, otro factor que va a incidir en el descontento del pueblo de Israel, porque si bien divide el país en 12 distritos, no toca a la casa de David, no toca a Judá mayormente. Y uno diría, pero ¿por qué no toca a la casa de Judá? Uno pensará porque es la casa de Judá o la casa de David, es donde él es su descendencia, son sus personas. Pero nosotros si nos remontamos allá a 1 Samuel 17:25, vamos a ver que hay un decreto, hay algo establecido. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl está todavía reinando y viene Goliat a desafiarlo, viene a guerrear contra ellos? Son los enemigos eternos, los filisteos. Eh, David todavía no es parte del ejército, pero sin embargo es enviado por el padre a ver a sus hermanos, a llevarles alimentos. Eh, Estando en esa situación, él ve todo esto de Goliat y pregunta que por qué dejan que Goliat los trate tan mal, los desafíe. Nada, pero todo tan temeroso. Y pregunta, pero ¿quién lo va a desafiar? Y ahí recibe la noticia de que Saúl, sí, si bien él no va a enfrentarlo directamente, él está ofreciendo, está llamando y desafiando que se levante un campeón que los defienda a ellos. Y a la pregunta de David, ¿qué se le está prometiendo? Porque igual es una aventura bastante violenta, bastante peligrosa, donde se puede perder la vida. ¿Qué se le va a ofrecer al campeón que se enfrente a este Goliat, defendiendo al pueblo de Israel? Se le menciona que se le dará a la hija de Saúl, o sea, irá a pertenecer, pasará el soldado que acepte, independiente de la tribu, pasará a formar parte de la dinastía, porque entrará a casarse con la hija del rey, y también a su territorio se le eximirá de impuestos. Entonces, al dividir al país en 12 distritos y no considerar al territorio de Judá, tiene su eh, relación con esta exclusión de pago de impuestos desde el tiempo del rey Saúl, que Salomón aquí no lo modifica, lo mantiene, y vamos a ver más adelante que es un factor bastante eh, difícil, un factor que incide en el descontento del pueblo de Israel. Luego de eso, una de las grandes construcciones en la cual abunda el libro de Crónicas tiene que ver con el templo
de Salomón, como se le denomina, que si bien lo quería construir David, pero no se le permite, de acuerdo a lo que dice el registro bíblico, porque había sido un hombre de sangre, y que Salomón, en tiempo de paz, él edificará este templo. El propósito de este templo era un lugar para revelarse a su pueblo. No debemos olvidar que a través de todo el relato bíblico siempre está la intencionalidad de Dios de manifestarse al pueblo. También por la tentación común, están en la Mesopotamia, de ocupar los lugares altos para adorar. Entonces Dios en la ley estableció que el tabernáculo, donde estaba el arca del testimonio, era el lugar donde debían adorar. Si bien los pueblos alrededor pueden levantar altares donde ellos quieran, sobre todo en lugares altos, Dios ya había dicho acá en el tabernáculo. Ahora cambia, es el templo, ahí es donde deben ir a adorar a Dios y llevar sus sacrificios. Y también mostrar a los paganos que Israel adoraba a un solo Dios. ¿Cuál es la diferencia de los templos paganos? Es que este no tenía imágenes, el tamaño era mucho más reducido y el pueblo no entraba a adorar. Solamente entraban los sacerdotes, entraba el sumo sacerdote, y vamos a ver que en algunos casos, a costa de padecer muerte, trataron de entrar algunos reyes. Aquí tenemos de Pierre Bois, del Libro de los Reyes, un plano y un corte transversal del Templo de Salomón, que es sencillo, no tiene mayores accesorios, solamente los que Dios ha mencionado y en los materiales que Dios ha mencionado. Aproximadamente aquí tenemos también de Pierre Bois una descripción del templo de Salomón. Vemos en el tercer párrafo donde se nos menciona que aproximadamente la construcción era de 30 metros de largo por 10 de ancho y 15 de alto. No es una construcción mayormente, no era una construcción fenomenal, sino que era bastante reducida. También nos hace una descripción de lo que había al interior, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. También menciona la construcción con 3 pisos de habitaciones, cuya utilización no se indica en este caso, pero que en posterioridad vamos a ver que se ocupa en una forma para guardar las ofrendas o las ropas de los sacerdotes, vamos a ver más adelante. También aquí lo menciona en este párrafo, en el sexto párrafo, que solo tenían acceso los sacerdotes y se encontraba en un patio rodeado de un muro de piedras talladas reforzada por madera de cedro. Y finalmente, al considerar que nosotros no vemos a Saúl construyendo una casa, no vemos a David tampoco construyendo una casa, pero reflexionamos mucho en cómo ellos vivían, en una forma muy austera, no se habla de palacios fenomenales, pero acá tenemos que advertir que en la construcción y en la provisión de materiales para el templo participan muchos fenicios al norte de la Palestina, eso lo tenemos en Primera de Reyes, y el modelo, la estructura, la forma, la ostentación, los leones y todo en el caso del palacio, o el lujo de detalles, si bien están los materiales que Dios menciona que se deben ocupar por la pureza de los materiales en sí, el diseño tiende a ser más inspirado en los templos fenicios o sirios. Y esto se compara, como bien lo dice el autor ahí, cuando se comparan los restos de los templos fenicios y los que nos permite saber el libro de los reyes sobre el plano de Salomón. Y tenemos una vista al interior, un corte para ver qué es lo que había al interior. Si ustedes se fijan por la dimensión de la lámpara de la menorá o de las mesas o del santuario en el lugar santísimo, nos permite ver que las dimensiones del templo no eran tan fenomenales, sino que eran pequeñas. Y ahí se ve en el corte también las 3 habitaciones en donde a veces se guardaban las ofrendas o a veces la vestidura de los sacerdotes. Pero tenemos el capítulo 11 de Reyes. Vamos, todo bien, Salomón está construyendo, está con alianza estratégica, pero vemos aquí el capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas,
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Uno de los factores que va a incidir en la división del reino. Ya hablamos eh, de las caballerizas que Dios ya le había dicho ahí en el Deuteronomio, no bajes a Israel, a Egipto por caballos, no te alíes, no entres en relaciones con mujeres que no son del pueblo de Israel. Y Salomón está como cada vez está alejándose, si bien comienza con una gran sabiduría, está cada vez en la práctica, se está alejando de la ley, del pacto, que él lo tenía, Dios le había dicho. Recuerden, si tú te mantienes obediente a mi ley, mantienes obediente y cumples el pacto, tú permanecerás en el reinado. Pero vemos que eh, Salomón gradualmente se va alejando. ¿Y por qué Dios les dice acá que no se allegue a estas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón? Porque si él allegue en el sentido de entrar en relaciones, él se casa con la hija del faraón, con las princesas de Edom, él entra en relaciones matrimoniales con ellos. eh, ella no solamente al venir a habitar junto a Salomón, ellas traen sus dioses, inclinan, incluso nosotros vamos a ver ahí en nuestro libro que Salomón no solamente les construye altares, les construye espacios donde ellas pueden adorar, sino que muchas veces él les acompaña para adorar a estos dioses ajenos. Esto ya, este capítulo es triste. Entonces Jehová le dice a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, eso lo encontramos en el capítulo 11, del 11 al 13, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. Por amor de tu padre David no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Eso lo vemos que si bien Salomón muere lleno de días, aunque sí, como lo vemos más adelante en expresiones, vanidad de vanidades, ya está lleno de días, pero está hastiado. eh, el reino lo hereda Roboam, pero inmediatamente antes que Roboam empiece a gobernar, ya se divide. Entonces se cumple esto, que no lo hará en el tiempo de Salomón, sino lo hará en el tiempo de su hijo. Sin embargo, dice, no arrancará todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David. Um, Vemos que lo que empieza bien no termina mal en el caso de Salomón, pero no es porque Dios lo haya determinado así, sino porque Salomón va tomando decisiones que no son las más adecuadas. Es triste ver cómo este hombre tan sabio no logra poner en práctica todos los consejos y termina de una forma bastante lamentable. Siempre nos quedará una duda y eso también lo vamos a conversar más tarde. Si Salomón al término de sus días se arrepiente, que no encontramos un registro bíblico que nos diga el arrepentimiento y la confesión, así como lo encontramos en David. El cronista no nos da ese detalle sobre Salomón. Bueno, quedamos hasta acá con nuestra clase en el día de hoy y ya